El polvo de 1000 batallas. El incienso de templos remotos. Alejandro Magno cruzó el Indo buscando el fin del mundo, pero solo encontró el umbral. ¿Y si su breve y brutal invasión no terminó con su retirada, sino que apenas fue el inicio de algo mucho mayor? Como sus victorias, como la de Hidaspes, dejaron una cicatriz profunda. Una fractura política que no se cerró con su partida, sino que se transformó. Que el vacío dejado por sus falanges no trajo silencio, sino que encendió la chispa para el ascenso del primer gran imperio indio y forjó reinos helenísticos que desafiaron la historia. Como el choque de Oriente y Occidente no solo cambió fronteras, sino que generó un diálogo cultural sin precedentes, dando forma a la iconografía budista y transformando para siempre el arte de un continente. Esto es el verdadero eco de Alejandro. Y su resonancia es más profunda de lo que imaginas. Empezamos. El aire era denso, cargado con el polvo de 1000 batallas y el incienso de templos remotos, cuando Alejandro Magno, en el 327 a.C., llevó a sus extenuadas falanges a cruzar el río Indo. No era el fin del mundo que creían encontrar, sino el umbral de un subcontinente vasto y fragmentado, regido por pequeños reyes y principados. Su campaña en la India, breve y brutal, culminaría en el 325 a.C. con una retirada, pero lo que dejó atrás no fue el silencio, sino un eco cultural y político que resonaría por siglos. Es precisamente este eco, esta transformación silenciosa y a menudo postergada, lo que conforma. Este sujeto no se limita a la mera crónica de una invasión, sino que desentraña cómo la audacia macedonia, pese a su fugacidad, sembró semillas de cambio profundo. Define el complejo entramado de interacciones que generaron nuevas dinámicas de poder, expresiones artísticas sin precedentes y un diálogo intelectual fascinante entre Oriente y Occidente. Importa porque, sin comprender esta influencia, sería imposible entender el ascenso del primer gran imperio indio, la iconografía budista o la existencia de reinos helenísticos en Asia Central durante 200 años. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La llegada de Alejandro al Valle del Indo encontró una tierra dividida. Tras victorias contundentes, como la de Hidaspes contra el rey Porus, se establecieron efímeras satrapías macedonias. Sin embargo, con su partida, estas estructuras políticas se desmoronaron rápidamente, dejando un vacío de poder que sería el catalizador de una de las mayores revoluciones políticas en la antigua India. No fue la conquista directa, sino la desestabilización post-alejandrina, lo que permitió a Chandragupta Maurya capitalizar el caos, fundando el imperio Maurya y unificando gran parte del subcontinente. Así, la influencia de Alejandro no residió en un dominio duradero, sino en una involuntaria reconfiguración del mapa político, sentando las bases para el que sería el mayor imperio que la India había conocido, marcando un hito crucial en la evolución de sus. Pero la huella macedonia trascendería lo político inmediato. En las remotas regiones de Bactriana y el noroeste de la India, emergieron los reinos indogriegos, siglos II a 1 a.C., fundados por sucesores directos de los generales de Alejandro, como Demetrio I y el célebre Menandro I. Estos monarcas, auténticos con administración helenística, emitieron monedas bilingües que atestiguaban su doble herencia, utilizando alfabetos griego y carosti o brahmi. Sus reinos fueron crisoles culturales, donde la administración y el arte griego se fundieron con las tradiciones locales, dando forma a una nueva identidad. Este sincretismo se manifestó con una fuerza extraordinaria en el ámbito artístico. El estilo Gadara, desarrollado en el noroeste, es el ejemplo más elocuente de cómo transformó las. Por primera vez, Buda fue representado de forma antropomórfica, pero no con rasgos indios tradicionales, sino con un inconfundible aire helenístico, toga romana, cabello ondulado y la postura del contrapposto. Este arte fusionó técnicas escultóricas griegas con motivos y simbolismos budistas, creando una estética híbrida que perduraría. Más allá del arte, hubo un notable intercambio cultural e intelectual. Préstamos en astronomía, como se evidencia en textos indios como los Yavanajataka, horóscopos griegos, o en la medicina y la filosofía. El diálogo entre el rey indogriego Menandro I y el sabio budista Nagasena, inmortalizado en el texto Pali Milindapana, Las preguntas de Milinda, es un testimonio vívido de esta interacción. Revela una curiosidad mutua y una capacidad de síntesis que enriqueció ambas tradiciones. En cada moneda, en cada estatua, en cada relato, se revela como un fenómeno complejo. Fue una amalgama selectiva, más pronunciada en las élites y el arte del noroeste, que no buscó una helenización masiva, sino que dejó una marca indeleble, una fascinante herencia de dos mundos que se encontraron, se desafiaron y, finalmente, se transformaron el uno al otro. Un legado que, paradójicamente, floreció más intensamente mucho después de que el último soldado macedonio hubiera abandonado el subcontinente. La epopeya de Alejandro Magno, el conquistador macedonio, no se detuvo en las llanuras persas ni en los desiertos orientales. Su visión de un imperio global lo llevó a las puertas del subcontinente indio, una tierra de reinos fragmentados y culturas milenarias.
Fue entre el 327 y el 325 a.C., al cruzar el río Indo, que se gestó el encuentro que daría origen a una de las fusiones culturales más fascinantes de la historia. La irrupción de Alejandro en el Valle del Indo fue más que una campaña militar, fue un catalizador. Su paso, aunque efímero, dejó una estela de cambios profundos. El establecimiento de satrapías macedonias tras victorias decisivas, como la legendaria batalla contra el rey Porus o la sumisión de Taxila, fue el primer intento de imponer una estructura administrativa helenística. Sin embargo, este dominio directo se desvaneció casi tan rápido como apareció. A la muerte de Alejandro, el vasto territorio se sumió en un vacío de poder. Este no fue un simple repliegue, fue la chispa que encendió la consolidación. Se manifiesta aquí en un efecto paradójico, la desestabilización que produjo el macedonio fue la misma que permitió el ascenso meteórico de Chandragupta Maurya. Este joven y ambicioso líder supo capitalizar la inestabilidad post-alejandrina, unificando gran parte de la India y sentando las bases del Imperio Maurya, una de las mayores potencias de la antigüedad india. La huella de Alejandro no fue en la imposición de su modelo, sino en la reconfiguración política que propició un eco tangible de su paso. Pero la interacción directa no cesaría con la retirada de los generales de Alejandro. Siglos después, entre el 200 y el 100 a.C., emergería un fenómeno político-cultural sin parangón, los reyes indo-griegos. Herederos de las dinastías helenísticas de Bactriana, figuras como Demetrio I y, de forma más prominente, Menandro I, Milinda para los indios, establecieron un reino que abarcó extensas regiones del noroeste de la India. Esta fue una de las manifestaciones más concretas y duraderas, pues representó una fusión dinástica y un control territorial sostenido por gobernantes de origen griego que se indianizaron. Administraron sus dominios con un sistema que combinaba elementos helenísticos y locales, y sus ciudades, como Sagala, se convirtieron en centros de un diálogo cultural vibrante. La numismática de estos reyes es, de hecho, un testimonio elocuente. Las monedas indogriegas son artefactos preciosos que ilustran gráficamente. En sus anversos solían figurar deidades griegas clásicas como Zeus, Atenea o Hércules. Mientras que el reverso incorporaba símbolos indios o representaciones del propio rey en actitudes de piedad local. Además, estas piezas eran bilingües y bilíteras, con inscripciones en griego, alfabeto griego, en un lado y escrituras locales como el Kharoshthi y, ocasionalmente, el Brahmi, en el otro. Cada moneda, un pequeño disco de metal, era un manifiesto de coexistencia cultural, un registro tangible de la síntesis que se estaba produciendo en las fronteras de ambos mundos, validando la administración y la identidad de estos reyes en un contexto multiétnico. Donde brilló con mayor esplendor fue en el ámbito artístico, especialmente en el renombrado estilo Gadara. Esta región, ubicada en el actual Pakistán y Afganistán, se convirtió en el epicentro de un sincretismo visual sin igual. Por primera vez, se representó al Buda en forma humana, y lo hizo adoptando rasgos helenísticos inconfundibles. Las estatuas de Buda de Gadara exhiben una toga que recuerda a las vestimentas griegas, un contrapuesto en su postura que denota el conocimiento de la anatomía clásica, cabellos ondulados y peinados detallados, así como expresiones faciales que emanan una serenidad meditativa, a menudo con la nariz y el perfil griegos. El uso de técnicas escultóricas helenísticas para modelar el cuerpo humano y sus pliegues, así como el realismo en la representación de los detalles, revolucionó el arte budista. Esta amalgama estética es la prueba más visible de cómo la cultura griega, traída por las campañas de Alejandro y perpetuada por sus sucesores, se integró y transformó una tradición artística autóctona. Más allá del arte y la política, hubo un profundo intercambio cultural e intelectual que subraya. Los préstamos fluyeron en ambas direcciones, aunque las evidencias más claras de influencia griega se observan en campos como la astronomía, la medicina y la filosofía. Textos indios posteriores, como los Yavanajataka, demuestran la incorporación de conocimientos astronómicos griegos, con la palabra Yavana refiriéndose a los jonios o griegos. En la esfera filosófica, el Milindapana, Preguntas de Milinda, es un documento excepcional. Este texto budista registra un diálogo profundo y detallado entre el rey indogriego Menandro I y el sabio budista Nagasena. Las preguntas de Menandro sobre la naturaleza del yo, el renacimiento y la vacuidad, y las sofisticadas respuestas de Nagasena, revelan una interacción intelectual de alto nivel que trascendió las barreras culturales y religiosas. No es solo la prueba de un encuentro, sino de una asimilación de ideas y una curiosidad mutua que marcó el pensamiento de la época. Incluso en el urbanismo y la arquitectura militar, se puede rastrear la mano de, aunque esta faceta es menos documentada y más especulativa. Las excavaciones han sugerido la posible adopción de planos hipodámicos, característicos de las ciudades helenísticas, en algunos asentamientos del noroeste. De igual modo, las técnicas de fortificación, como el uso de torres rectangulares y muros de mampostería específicos, podrían haber encontrado su camino desde el mundo griego al indio. Se ha postulado también un legado en la terminología militar y administrativa, si bien la evidencia filológica es más sutil y requiere mayor investigación.
No fueron transformaciones masivas, pero sí la incorporación de elementos pragmáticos que mejoraron la eficiencia de las ciudades y las defensas. Finalmente, es crucial abordar la profundidad y el alcance con una perspectiva matizada. Lejos de una helenización masiva de la sociedad india, el impacto fue más bien una amalgama selectiva. Su penetración fue significativamente más pronunciada en las regiones del noroeste, donde los reinos indo-griegos ejercieron su dominio directo durante siglos. En contraste, la influencia en las regiones más allá del Indo-Vengético fue superficial, limitándose a contactos comerciales y ocasionales intercambios de ideas sin alterar las estructuras sociales o religiosas fundamentales. Fue en las élites, en la corte y, sobre todo, en el arte y la numismática donde la impronta griega dejó su huella más indeleble. No fue una conquista cultural, sino un encuentro transformador. Fue la chispa que encendió nuevas formaciones políticas, un catalizador para el desarrollo de un arte sincretista y el motor de intercambios filosóficos que enriquecieron ambas tradiciones. El legado de Alejandro no reside solo en los territorios que conquistó, sino en las fronteras culturales que unió, un fascinante tapiz de dos mundos que se desafiaron, se admiraron y, en última instancia, se entrelazaron de formas que perduran hasta hoy. El eco de las trompetas macedonias se disipó con la retirada de Alejandro del Punjab, pero la onda expansiva de su paso, lejos de extinguirse, se transformó en un catalizador de cambios profundos. No concluyó con su partida, apenas comenzaba una nueva fase, delineando un legado que trascendería siglos, palpable en la política, el arte y el pensamiento. La consecuencia política más inmediata y, quizás, la más monumental de la campaña de Alejandro fue el vacío de poder. Las satrapías macedonias, efímeras y vulnerables, colapsaron rápidamente tras su partida. Esta desestabilización, sin embargo, no fue un mero desorden, sino el crisol donde emergería un nuevo orden. Fue Chandragupta Maurya, un genio militar y político, quien supo capitalizar esta fragilidad. Observando de cerca la organización helenística y la inestabilidad post-alejandrina, Chandragupta unificó vastas regiones de la India, forjando el primer gran imperio indio, el Maurya. Así, el impacto de Alejandro en la estructura de poder indio fue indirecto pero decisivo, sentando las bases para la consolidación de reinos que se extenderían por gran parte del subcontinente. Este episodio subraya cómo fue un factor clave en la reconfiguración del mapa político. Pero la impronta helénica no se desvaneció con los Maurya. En Bactriana y el noroeste de la India, sucesores directos de Alejandro fundaron el reino indogriego, siglos II a 1 a.C. Reyes como Demetrio I y Menandro I no solo gobernaron vastos territorios, sino que fusionaron dinásticamente su herencia griega con el entorno indio. La administración helenística pervivió, y sus monedas bilingües, que exhibían deidades griegas junto a símbolos indios y escrituras helénicas, griego, junto a locales, karosti, brahmi, son testimonios elocuentes de esta convivencia. Este fenómeno numismático es, sin duda, una de las evidencias más tangibles de cómo se materializó en el día a día. En el ámbito cultural y artístico, el legado es innegable. El estilo Gadara, desarrollado en el noroeste, es el ejemplo más prominente de sincretismo. Las primeras representaciones antropomórficas de Buda, ausentes en el arte indio previo, adoptaron rasgos y vestimenta griegos, la toga, el contrapposto, el cabello ondulado. Las técnicas escultóricas helenísticas de modelado y volumen transformaron la iconografía religiosa, creando un arte que, si bien profundamente budista en su temática, era inequívocamente griego en su ejecución. Esta fusión trascendió lo estético, impregnó el intercambio intelectual. Se documentan préstamos en astronomía, como la de conceptos griegos en textos indios como los Yavanajataka, y en medicina. El diálogo entre el rey indogriego Menandro I y el sabio budista Nagasena, inmortalizado en el Milindapana, es una prueba irrefutable de la profunda interacción filosófica que propició. Menos documentada, pero no menos significativa, fue la posible influencia en urbanismo y arquitectura militar. Se especula sobre la adopción de plantas hipodámicas para ciudades y nuevas técnicas de fortificación, además de un posible legado en la terminología militar y administrativa. Estos elementos, aunque difíciles de rastrear con precisión, sugieren una permeabilidad que iba más allá de lo puramente ornamental. Es crucial entender que esta influencia no fue una helenización masiva del subcontinente. Su alcance fue más pronunciado en el noroeste, el punto de contacto directo, y más superficial en otras regiones. No suplantó las tradiciones indias, sino que catalizó una amalgama selectiva, un diálogo creativo cuyo impacto fue más evidente en las élites y el arte que en la cultura popular. Hoy, recordamos la campaña de Alejandro no solo como una gesta militar, sino como el fulgor de un encuentro que, aunque breve y violento en su origen, sembró las semillas de una coexistencia cultural extraordinariamente fértil. Su legado no reside en una conquista duradera de territorios, sino en el puente que tendió entre dos civilizaciones, inspirando reinos, redefiniendo el arte y enriqueciendo el pensamiento. Es la crónica de cómo un cruce de caminos transformó a ambos, forjando un tapiz cultural cuyo brillo aún resplandece.
Es un testimonio eterno de que, a veces, la verdadera conquista no es someter, sino inspirar una metamorfosis. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.